todos. Como ustedes conocen muy bien, el doctor José Luis Gómez es cirujano ortopedista y es el director médico de nuestro hospital Star Médica Centro. Tiene una larga historia en el hospital y va a seguir siendo una larga historia en el hospital. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias. Bueno, antes que otra cosa quisiera agradecer a la mesa directiva que me dio la oportunidad de poder presentar este trabajo, que el único o la única finalidad es mostrar la experiencia que hemos tenido en un hospital que es el nuestro, el de todos ustedes. Me hicieron algunos comentarios acerca de por qué ese nombre tan sui generis, una para todos y todos para una. Bueno, les he de contar que hace muchos años, en mi formación profesional, me gustaba, bueno, me siguen gustando la fiesta taurina, y durante más o menos 14 años participé en el grupo médico que comandaba el legendario Javier Campos Licastro. Y una vez hubo un torero, que seguramente los que les gustan la cuestión taurina, se llama Jorge Gutiérrez, que ya está retirado, y le dieron una cornada en la Plaza México y dijo el doctor Campos Licastro: "Este es una para todos y todos para una". Yo no entendía cuál era el concepto, entonces era una para el cirujano, una para el cirujano vascular, otra para el plástico y otra para las enfermeras y otra para el anestesiólogo. Entonces me quedó ese pensamiento de por qué no ponerle a una plática una para todos, todos para una. Bueno, vamos a empezar. No funciona el cambiador. No, pues es que no, ojalá. ¿Se oye bien? Pero no, es que no funciona para cambiar las diapositivas. Lo haremos con este. Bueno, solucionado el problema. Hablamos del famoso tema todos para una y una para todos. Bueno, pues es un tema que atrae, mucha gente me dijo, pues, ¿qué va a presentar? Pues no sé, no es algo de sexo, no, pues no, algo de mujeres tampoco. Es algo de lo que nosotros cotidianamente hacemos, y creo que dentro de todo lo que hacemos, o de lo poco que hacemos, de lo mucho que hacemos, creo que lo hacemos bastante bien. Y en el caso de este paciente, es un caso clínico, vamos a hacer la presentación del mismo. Bueno, entonces tenemos, como en todos los sentidos, su ficha de identificación. Obviamente es un paciente generado en el hospital, tratado en el hospital, operado en el hospital, rehabilitado en el hospital. O sea, quiere decir que es un paciente del Hospital Star Médica, su nombre GLR, un masculino de 30 años, que ingresó el día 1 de noviembre del año 2013, presentando un accidente de motocicleta, que les he de decir que en los últimos 3 o 4 semanas el índice de accidentes en motocicleta se ha incrementado exponencialmente en el hospital, y de hecho hemos operado en los últimos 2 o 3 semanas como 6 o 7 pacientes por accidentes de moto. En el caso particular de este joven, que desafortunadamente iba a venir, no sé si ya llegó, no lo veo, pero bien, para que lo vean que sí es de verdad. Se le acabó la gas a la moto. Entonces es un paciente que llegó traumatizado porque fue arrollado en su motocicleta por un vehículo pesado, con un traumatismo grave en la extremidad pélvica del lado derecho, específicamente en la pierna y el tobillo. Y esa es la imagen inicial. Y entonces habrá alguien que diga, pues no se ve tan mal. En realidad, la primera impresión que les da a todos ustedes, los que han visto alguamente pacientes politraumatizados o pacientes traumatizados, se darán cuenta de que en realidad la lesión aparentemente no es importante, es una herida de exposición, es una fractura expuesta, otra lesión en la base del primer metatarsal, y algo que me llama mucho la atención, les llamará la atención, esta zona que pudiese llamarse una zona de fricción o una quemadura por fricción.
que después de todo lo que sucedió con este paciente se van a dar cuenta de que nunca en la vida hay que subestimar una lesión como esta. Bueno, como todo lo que se debe de hacer, se hace una valoración inicial del paciente, el famoso ABC, que ya todo el mundo lo sabe. Se estabiliza al paciente, el paciente venía chocado por dolor, se le ponen sus soluciones, en fin, todo lo que ya saben, se le toman laboratorios, rayos X simples, y se le hace necesariamente en los traumatismos en los cuales uno tiene dudas o quedan resabios en cuanto a la visualización de las radiografías convencionales, necesariamente hay que tomarle una tomografía axial computada con una reconstrucción tridimensional que nos hará muchísimo más demostrativo las lesiones que en este caso este paciente tenía. Tenemos las imágenes, me voy a acercar para acá para decirles, es la radiografía lateral de tobillo, la radiografía AP, donde se ve que tiene una fractura desalojada del malleolo peroneo y una lesión importante de todo el compartimiento medial, o sea, toda esta parte de aquí está destruida, está desanclada, está rota, y eso hace que... Pero es que, ¿sabes qué, Manuel? Tengo que picarle. Okay. Pues aquí le pico y me voy para allá. Entonces, aquí están las imágenes. Necesariamente, como les comento, tengo que apoyarme con una tomografía axial computada, donde estamos viendo la fractura del malleolo desalojada y todo el componente anteromedial de los ligamentos deltoideos, las circunstancias capsulares están totalmente destruidas, y eso nos da un plan terapéutico para que no tengamos sorpresas, porque cuando todavía no teníamos la posibilidad de tener tomografías, y aquí está mi maestro el doctor, que nos da la razón que teníamos hacernos una imaginación, el doctor Pablo Barca, que con él estuve muchos años ahí en Joco, que él fue director del hospital de Joco, no teníamos CT escanes, y entonces era un poquito más complicado. Con la tecnología ahora lo podemos voltear, lo podemos rotar, le podemos hacer, sacarle más copias, sacarle otras posiciones, y nos da una imagen muy real. Bueno, dentro de los diagnósticos que tenemos, obviamente se trata de una fractura luxación expuesta tibio-perolea astragalina del lado derecho, de una clasificación que ya todo el mundo debe de conocer, o la mayoría de los que ven trauma, que es la de Gustilo-Anderson, que es una 3A, lesión del ligamento deltoideo, que es la parte medial, lesión del componente cápsulo-ligamentario anteromedial, fractura tipo B del malleolo peroneo, acuérdense la clasificación de Weber, las A, las B y las C, y una herida por fricción en la cara anteromedial del tobillo y pierna del lado derecho. Fíjense que aquí lo más importante a veces no es la lesión ósea, porque la lesión ósea se puede recuperar, se puede hacer una osteosíntesis, se arma los malleolos, se ponen placas, tornillos, remaches, alambre, lo que ustedes quieran. Pero a veces el problema más grave de este tipo de pacientes es la cubierta cutánea. De ahí es el que se maneje esto con un pronóstico reservado. Bueno, obviamente el paciente llegó, se le tuvo que hacer una primera cirugía para hacer una cura descontaminadora, que ya saben lo que significa hacer una cura descontaminadora, promover mediante un medio quirúrgico una fractura expuesta, hacerle una fractura cerrada. Y eso fue lo que se hizo. Se hizo un lavado de toda la región, pero algo que yo quisiera que ustedes pudiesen también ver, que les llame la atención, que aquí prácticamente no sangra. Sangra la periferia, pero aquí no. Eso es un mal pronóstico. Mal pronóstico porque este tipo de lesión se comporta mucho como si fuese una quemadura de tercer grado. Y van a ver por qué. Aquí está esta imagen, en la cual hace una referencia a que tiene un sangrado periférico, pero no tiene un sangrado central, y la calidad de la piel, el color de la piel, es totalmente distinto entre esta piel y esta piel. No sé si lo puedan ver bien, no se ve bien, se ve bien. Bueno, aquí se ve un poquitito borroso, pero en fin. ¿Qué hicimos? Hicimos una segunda cirugía, porque obviamente hay que arreglarle los huesos, no nada más hay que ver la cuestión de los tejidos blandos. Le hicimos otro lavado mecánico, otra desbridación, le hicimos una osteosíntesis del malleolo peroneo con una placa tercio de caña, tornillos corticales y esponjosos de 3.5.
Le hicimos una plastilla de ligamento deltoideo. La ventaja es que ahora tenemos ciertos, digamos, avances tecnológicos para hacer una cirugía muy rápida y no tan invasiva, con una incisión pequeñita. Para hacer la plastilla de la cápsula le pusimos al paciente una placa, que aquí estamos viendo la placa del lado del peroné, tiene sus placas, su tornillo de situación, su tornillo de compresión radiada, y del lado medial pusimos una ancla, que es un aparatillo que actualmente se utiliza mucho, que nos permite tener un ancla que se pone en el hueso, se atornilla el hueso con un tirabuzón, y de aquí tiene unos hilos muy resistentes que se llaman firewires, y con eso se puede hacer toda la presión del mundo y podemos tener una reducción aceptable de las lesiones óseas. Ok, esto quedó bien. Cómo evoluciona la parte de las lesiones blandas es lo que vamos a ir viendo. Una tercera cirugía para hacer una desbridación y otro lavado quirúrgico. ¿Y qué pasa? En 10 días, ¿qué nos sucedió? Esto es algo que todos los que manejamos trauma tenemos que prever. Entonces al paciente hay que irlo orientando a que en 10 días de evolución esto puede suceder, empieza a haber un sufrimiento cutáneo de toda esa piel que habíamos visto nosotros que estaba pálida, que no sangraba. Lo peor de todo es darle una expectativa falsa al paciente en cuanto a que no, hombre, no te apures, todo va a quedar bien, no va a haber ninguna complicación. Discúlpeme, todo lo que podemos hacer es sujeto a que se pueda complicar. Y entonces en 10 días tenemos ese problema. ¿Qué le vamos a hacer? Porque aparte tenemos, dentro de esto, tenemos una osteosíntesis que tenemos que cuidar. Al paciente se le puede complicar esto con un proceso séptico, puede hacer una osteomielitis o puede haber una circunstancia tan grave que tenga que perder el pie en ciertos casos. Bueno, seguimos con la evolución de nuestro paciente. Tenemos un sufrimiento cutáneo ya más delimitado a toda esa zona que no tenía ese color pálido y que no sangraba. ¿Qué hacemos? Exactamente. El doctor Montes tiene toda la razón. Se hace una desbridación. ¿Puedes pensar que se haga muy agresiva? Sí. ¿Llevarse todo lo que no sirve? Sí. ¿Qué tenemos que respetar? Obviamente los tendones, la arteria, los nervios, los ligamentos de unión. Y todo lo que no sirva se va para la basura. Porque tenemos que tener un tejido que sangre como esto. Bueno, seguimos con nuestra historia. Este es el paciente después de haber hecho una desbridación más o menos. ¿Y ahora qué nos interesa? Ya lo desbridamos, ya le quitamos todo lo que estaba negro, necrosado, muerto, que no nos sirve de nada, que es un foco de infección, y ahora necesitamos un tejido de granulación. ¿Cómo conseguimos un tejido de granulación? A base de hacer lavados, y lo más chistoso de todo, poniéndole irritantes. ¿Por cómo lo vamos a irritar? Pues sí, le ponemos isodine, solución, y ese isodine solución actúa como un irritante y provoca más tejido de granulación, y eso nos favorece que este paciente vaya evolucionando de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque lo estamos estimulando con isodine. El isodine es bueno cuando se utiliza con cierta medida y obviamente teniendo el parámetro de cuántos días más se tiene que utilizar con este tipo de curación. Ya tenemos un tejido mucho más sano y si se fijan bien, toda la zona que estaba blanca, toda la zona ya se movió. Exactamente aquí tenemos el maleolo, aquí tenemos la plastilla de la cápsula de los ligamentos y del lado medial pues obviamente no tenemos ningún tipo de sufrimiento y vamos a ir viendo la evolución. La cuarta cirugía, les quiero decir que el paciente estuvo 6 semanas en el hospital. Una gran ventaja, porque es un paciente de escasos recursos, es maestro, normaliza precisamente de Iguala, ¿sí? Afortunadamente tiene un seguro, tenía un seguro de una compañía que se llama Bursa, que lo ayudó mucho porque un agente de ese nivel desgraciadamente no hubiera podido sufragar los gastos que derivan de una estancia tan prolongada, 6 semanas en un hospital privado.
Y tenemos aquí una radiografía que nos habla acerca de cómo estaba y cómo está. Entonces, el objetivo de cómo estaba a cómo está. Ya estando en estas condiciones, con un tejido de granulación bastante de buena calidad, con un sangrado efectivo, tenemos que pensar en hacer la toma y la aplicación del injerto. Entonces aquí ya entraron los ortopedistas, entraron los anestesiólogos y ahora entran los plastilinos o los pellejólogos. Entonces, pues sí, tenemos que, todos participamos en un equipo, nadie puede hacerlo todo solo, y entonces tenemos dentro del equipo del hospital, tenemos un cirujano plástico con una amplia especialidad en trauma, mucha experiencia en trauma, y entre todos le echamos un montón, y entonces empezamos a tomarle injertos, un injerto de la cara lateral del muslo, un injerto de espesor medio, que se toma con un aparato que se llama dermatomo. Afortunadamente tenemos un dermatomo. Antes se hacía con una navaja Gillette, entonces obviamente pues el resultado no era muy bueno, pero ahora con los dermatomos mecánicos es muchísimo más fácil. Se hace la planificación de la cantidad de piel que se va a sacar y entonces empezamos a hacerle su parche. Esta es la condición en la cual se empieza a hacer la sutura y se empieza a cubrir toda el área con un injerto libre que muy probablemente tenga una buena evolución, porque nuestro tejido de granulación es un tejido suficientemente amable para que tome ese injerto y lo integre. En la zona donadora, que es la cara lateral del muslo, hicimos una toma más o menos extensa para tener un poco más de piel, siempre es mejor que sobre que falte. Se le pone esta piel que es de cultivo, que se llama Epifast, que nos reduce más o menos en un 30-35% el tiempo de cicatrización. El problema es que cada tabletita de Epifast de esta medida cuesta 4,800 pesos, entonces también es otra cuestión económica, ¿no? Esto ya es el resultado final de la colocación del injerto, y mucha gente que vio o que ha visto los injertos que hacemos en el hospital me dicen, ¿y por qué le hacen hoyitos? Para que todo lo que pueda estar por abajo, que haga un hematoma, drene. Y hay una máquina especial que es una malladora, pero la verdad es que se pone el injerto con un bisturí, se le da unos toquecillos ahí y con eso es más que suficiente. Se cubre después de tomar el injerto, hay que cubrirlo, se le pone gasas vaselinadas, que es algo cotidiano en las cirugías de ortopedia, y después de esto esperamos a que el injerto se integre. Se le pone como un método de manejo un antibiótico tópico, la rifocina, que nos ayuda a mantener esto seco. Se pone la piel muy amarilla, pero bueno, después se cae. Y aquí tenemos ya al paciente más o menos después de 4 semanas con un injerto integrado. Y lo digo integrado porque no tenemos zonas, y todas estas zonas que están aquí es costra, se va a caer y lo vamos a descostrar, ya quitamos los puntos de sutura. De hecho pusimos otro injerto aquí en la lesión que tenía en el dorso del pie, a nivel del primer metatarsal. Y vamos a la siguiente. Y aquí tenemos una imagen ya posterior, más o menos a las 7 semanas, donde ya tenemos una integración completa del injerto. Ahora dicen, bueno, ¿y cómo quedó el pie? Porque pues, en la foto se ve a todo dar. Bueno, vamos a irlo viendo. Una cosa importante, y creo que vale la pena recalcarlo, y para nadie va a ser un secreto, que todo esto es en base a hacerlo en equipo. Si no tenemos un equipo, las cosas no van a funcionar. Y vuelvo a decir, todos para una para todos. Otra cosa importante para nuestro paciente es su rehabilitación. Es importante que el paciente vaya a una unidad de rehabilitación adecuada, que tengan las características para poder tener un buen trabajo, para recuperar todo lo que se pierde cuando está tanto tiempo un pie inmovilizado o parcialmente inmovilizado. La rehabilitación es fundamental. Esto ya es el resultado final, para que vean que el Epifast sí funciona. Este es el muslo del paciente donde se tomó el injerto.
Esta es la herida que le provocamos para colocar la placa sobre el lado lateral del malleolo peroneo. Y este es el pie de este muchacho después de que se integraron los injertos. Apoyamos después de esto con un poco de una malla compresiva, una látex compresivo, para bajar un poco los rebordes de la cicatrización, que en algunos casos ustedes saben que cuando hay una cicatrización queloide, por más que le hagan, va a seguir siendo queloide. Y algo importante, y por eso vuelvo a repetir, uno para todos, todos para una, porque hay un paciente, hay un hospital, hay un cirujano ortopedista, hay un cirujano plástico, un anestesiólogo, rehabilitación, enfermería, dietología, admisión, trabajo social, etcétera, etcétera. Todos están en función de darle a nuestro paciente el mejor de los beneficios. Muchas gracias. Les quiero dar, todavía no acabo. Les quiero pasar un anuncio que me acaban de decir, que es de, ahí lo pueden leer, que está muy de moda. Ahora la Llorona va a salir de día porque le da miedo salir de noche. Tengo aquí dos videos que los voy a pasar de manera muy rápida para que vean que no hay truco. Se pueden truquear las diapositivas. Tenemos este video, es que salió chueco. Este es el paciente, está ahí caminando en el consultorio. Es real, no es de mentiras. Este es el muchacho que sufrió el accidente. Le hice que caminara de puntas, caminar de talones. Cuando hay una lesión en una articulación de carga, caminar de puntas y talones, si lo hace bien, sin dolor, está bien operado. Y el muchacho está reincorporado a su trabajo como en el magisterio, sigue dando clases, es medio rojillo, es medio Che Guevara, es un ídolo, etc. Y trae otro video, ya para finalizar, no quitarnos mucho tiempo, donde se ve la funcionalidad del pie, que es lo importante. Ahí está su pie. Ese es su pie. Entonces yo creo que por más que sea, la verdad es que considero que el resultado final de este paciente en lo particular ha sido bueno. La satisfacción de haberlo salvado, pues no de una amputación, pero de haber caído en manos de gente inexperta, es también una condición. Si no sé hacerlo, pues busco y hago equipo con alguien que sí lo sepa hacer. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues les agradezco mucho su atención. Y gracias. Muchas gracias. Gracias. Me llevo mi... Okay. Gracias a todos.